Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio el de que usted permita que entremos a la intimidad de su vida personal a través de este medio virtual de comunicación. Y también es otro privilegio que usted permita que en su casa de habitación pueda escucharse la palabra de Dios. Gracias. Que el Señor en su misericordia les restituya el tiempo que van a invertir y que no sea un tiempo que podamos decir que es por gusto, que sea un tiempo que nos deje elementos escriturales firmes dentro de nosotros, porque la fe crece por oír quién es Jesucristo. Y cuando la fe crece, cuando oímos quién es Jesucristo, entonces esto nos da algunas garantías que tenemos que entender. Primero nos afianza, nos da confianza, nos hace tener certeza y convicción y nos hace ser obedientes a la palabra que escuchamos, la palabra que nos revela el Espíritu Santo, a la palabra que entendemos. Así es que esperamos en Dios que la fidelidad que la palabra deje en nosotros sea para Dios en todo momento y en todos los actos de nuestra vida. Vamos a ponernos a cuentas con Dios con el propósito de que la palabra caiga en tierra fértil. Recuerde, siempre lo hemos repetido, tenemos una tierra que es junto a la orilla del camino, esa tierra de indiferencia, esa tierra de oír sin escuchar. Y también tenemos dentro de nosotros una dureza natural propia del alma que no se sujeta ni se rige a las instrucciones de la palabra. Tenemos también una tierra que se llama entre espinos, entre abrojos, que son las circunstancias en las que nos vemos involucrados diariamente en la vida, que ahogan la posibilidad de que la palabra sea el elemento espiritual que nos puede sacar de toda dificultad. Dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A él corre el justo y es respaldado por Dios. Y la tierra que es tierra fértil. Ahora, todos tenemos tierra fértil. El principio de la tierra fértil es que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Hemos dicho palabras que no tuvimos que haber dicho, hemos pensado, hemos visto, hemos actuado. Hay cosas que no debimos de haber hecho y las hicimos, cosas que dejamos de hacer que debimos de haber hecho. Total, nunca vamos a estar delante de Dios como debiéramos. Tampoco nos justifica esto, pero dice que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Filipenses 3, 20 y 21. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón, Padre, porque hemos pecado, hemos fallado, Padre, no hemos sido lo que tú esperas de nosotros. Hemos dado, Señor, a las circunstancias que perecen más importancia que a las circunstancias que vida eterna permanecen. Tu palabra establece que todo lo que no es de fe, o sea, todo lo que no es apoyado en tu palabra, Padre, lo entendemos, no te agrada. Ayúdanos, Padre, que todo lo que hemos hecho hoy, que no te agrada, sea resuelto por la sangre de Cristo y por nuestra confesión delante de ti. Te lo solicitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Sabemos que tú no nos acusas y no nos señalas, Padre. Danos el privilegio entonces de estar limpios en nuestra alma, limpios en nuestro espíritu, sujetos en nuestro cuerpo, Padre, para que tu palabra haga crecer en nosotros tu presencia, Dios eterno, y que el Espíritu Santo avive en nosotros ese pábilo que humea probablemente. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando al respecto de que a veces descuidamos nosotros algunas cosas importantes a nivel de nuestra vida personal y a nivel de nuestras familias. Hablamos, se recuerdan que la familia es un escenario de los tiempos finales y se mueve en el hecho de que se espera que el espíritu de Elías, que es un espíritu que nos llama al arrepentimiento, haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, a que todo aquel que se rebela, que se opone, que se resiste o que es apático inclusive a la palabra, se incorpore al camino de aquellos que con mucho esfuerzo, porque miren hermanos, es un esfuerzo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para actuar como justos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir doblegando posturas, tenemos que ir terminando dentro de nosotros con aquellas situaciones repetitivas que nos alejan de Dios. El Señor en su misericordia nos conoce y nos puso a Cristo a la diestra del Padre para ponernos a cuentas en todo tiempo. Luego dice que
cuando el corazón de los rebeldes se incorpora al camino de los justos, es necesario que hayan justos, o sea, gente que actúe a la luz de la Escritura. No hay ningún perfecto, pero cuando anteponemos la Escritura antes de actuar, esto facilita en nosotros el hecho de que vamos a agradar a Dios con nuestra conducta. O sea, eh, esa es la razón de ser de la palabra. Cuando hablamos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando anunciamos la palabra, es para que detectemos nosotros en qué áreas o qué nos hace falta. Y detectando que nos hace falta, tratemos de corregirlo, tratemos de enderezar la forma de conducirnos a la luz de la Escritura, que es la única verdad absoluta. Todas las verdades son verdades, podemos decir, circunstanciales, pero Cristo es una verdad absoluta de ayer, de hoy y de siempre. Luego de esto, tenemos que hacer que en nuestra casa, tenemos que lograr un éxito familiar. No es que uno sea pastor de la familia y otra sea profetisa y otro sea, en fin, cualquier función en una congregación. No, el éxito de la familia es que todos, el día de que el Señor venga en su parucía, todos seamos y nos enfrentemos delante de Él en el tribunal de Cristo, la familia en pleno sea hallada irreprensible. ¿Ah? Porque de eso vamos a tener conciencia. Es cierto que allá no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá dolor, pero quisiéramos que toda la familia en pleno alcanzara esa experiencia maravillosa. Por eso es que somos cristianos. Yo en octubre del 89 recibí a Cristo como Señor y Salvador, y desde esa época y el tiempo que hace haga las cuentas usted, estoy yo esperando dentro de mí que el Señor me muestre cuál es realmente el final de esta carrera, de este caminar. Y el Señor estaba anunciándonos que Él viene, que Él viene, que Él viene y que su venida está pronta, su venida está próxima. Y las circunstancias que estamos viviendo como que nos ponen a la puerta. El Señor está a la puerta y llama actualmente. Pero la idea fundamental es que nos enfoquemos al hecho de que seamos familias. Yo quisiera que viéramos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Usted conoce los textos porque son textos que hemos manejado muchas veces. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Quiero que apunte eso en su mente. No todo el que practica la religión, si la práctica de religión es participar de acciones o de ritos religiosos sin que esto incida en mi vida personal. Yo puedo tener una serie de actos presenciales, pero que en mi corazón, o sea, mi alma no esté moldeada por esto, sino que sea una forma de actuar nada más, no una forma de conducirme. Habría que explicar esto, pero veamos lo que dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. No se turbe vuestro corazón. Mire, qué tremendo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Muy bien. En la casa de mi Padre, sigue diciendo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, dice el verso 3, y prepare un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora, este es el plan primigenio de Cristo, que todos los que escuchamos su palabra y que hemos pasado de muerte a vida y que ahora tenemos la posibilidad de ser irreprensibles el día de su venida, alcancemos delante de Dios una representación espiritual a tal punto que esa irreprensibilidad nos presente delante de Dios. Quiero que miremos unos versos, están en Filipenses capítulo 3. Mire pues lo que dice aquí. Vamos a ver el capítulo 3 de Filipenses. Mire cómo dice. Vamos a ver el verso, vamos a ver desde el verso 17 para que entremos en el contexto de una nueva ciudadanía que adquirimos. Cuando llegamos a la mayoría de edad, 18 años, entonces ya tenemos responsabilidades de carácter
no solo social, sino que también comunitario, ¿verdad? Que pareciera que es lo mismo, pero no. En las responsabilidades comunitarias yo puedo elegir y ser electo y puedo tener alguna participación en el sustento de los gobiernos dando mis impuestos, aportando mis impuestos y en algún trabajo aportar también algunos aspectos para el bien común. Y lo social es el compartir y estar en constante relación con aquellas personas en las cuales tenemos el mismo núcleo social, el mismo ambiente social, familias, también nuestras congregaciones también son un grupo social, solo que ahí anunciamos a Cristo Jesús. Veamos lo que dice el verso 17 de Filipenses 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen, según el ejemplo que tendréis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales, les dije muchas veces, y aún les digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terreno. Le quiero leer otra vez este verso, porque nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, o sea, ser renovados en la mente. La mente tiene que ir renovándose en la dirección espiritual. ¿Cómo? Por la palabra. La palabra es espíritu y es vida. En la medida que nosotros le damos espacio a la palabra, estamos mudando nuestros pensamientos y nuestra forma de accionar, nuestra forma de desempeñarnos. Ya tenemos la mayoría de edad, ahora tenemos una función dentro de los conglomerados de los pueblos, de las naciones, y tenemos responsabilidades también y tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Entonces, nosotros formamos parte de un reino. Es cierto, somos guatemaltecos, otros serán de otras nacionalidades, nosotros pertenecemos a la República de Guatemala. Aquí nacimos y aquí estamos, tenemos una ciudadanía. Las leyes nos dan a nosotros, nos marcan a nosotros la forma en la que tenemos que conducirnos. Las constituciones de la República, así como todos los documentos que nos rigen, tenemos nosotros que, de obligación, tenemos que plegarnos a ellos. No podemos aducir ignorancia de la ley. O sea, somos guatemaltecos, tenemos que conocer la ley para no aducir ignorancia. Yo hice esto porque no sabía que está escrito en la ley. No es un argumento para ser hallado inocente. O sea, por eso dice que no se puede decir yo no lo sabía. O sea, no se puede argumentar ignorancia de la ley porque una responsabilidad propia de un ciudadano, de un mayor de edad, es que conoce las leyes de su país y se plega, se rige para poder tener un derecho social y para poder participar en el bien común. Mire, con una persona que participe del bien común, que colabore, perdón, en el bien común, va a provocar beneficios. Mire lo que dice aquí. Porque por ahí andan muchos, verso 18 del capítulo 3 de Filipenses, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, cuando hablamos de lo terrenal estamos hablando de toda obra de la carne. Y recuerde que toda obra de la carne, o sea, todas las funciones humanas son de carácter perecedero. Actualmente nos admiramos de cómo pasa el tiempo. O sea, acabamos de estar en enero, ya vamos a mediados de junio y lo que resta son 6 meses y se acabó el año. ¿Ah? Y ni nos dimos cuenta. Espero yo y haga el propósito en los próximos 6 meses de involucrarse con conciencia en la palabra, porque qué deleitoso es que la mente se plegue a la instrucción de Dios. Miremos lo que dice el verso 20. Bueno, hay enemigos de la cruz de Cristo, cuya meta es lo terrenal, cuya gloria, dice aquí, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, aquí lo quiero yo llevar a usted, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiero que escuche. Vaya, hay un grupo de los cuales será perdición lo que hacen, cuyo Dios es el vientre. O sea, todo lo que
estos dejan este texto a medias. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, estos solo viven de pan, solo viven de lo que perece, solo se alimentan de las cosas que ven, de las cosas que les llegan a su poder. Ese es el alimento de los que se han involucrado en depender únicamente del vientre. Cuando habla de vientre está hablando de todo aquello que es acumulativo, le hace dinero, le hace posesiones, le hace alimentos, es una forma de acumular, o sea, estos que tienen como Dios el vientre, Dios con minúscula, ¿verdad? Cuyo Dios es el vientre, son acumuladores de cosas perecederas que no participan de la vida eterna, porque dice bien claro, se recuerda 1 Corintios 15:50, leámoslo solo para ponerle, ¿cómo se llama?, pie de imprenta a lo que estamos diciendo. Estos cuyo Dios es el vientre, tienen que entender algo importante. Miren lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice, pero esto digo, hermanos, 1 Corintios 15:50. Estamos hablando de aquellos ¿se acuerda de Filipenses 3? Cuyo Dios es el vientre. La vergüenza de ellos es que no se han dado cuenta que tienen fincada su esperanza en lo terreno, y ellos mismos, en el proceso de envejecimiento, entran en el texto aquel de 2 Corintios 12. Mientras el hombre exterior se va desgastando, y estos cuyo Dios con minúscula es el vientre, no creen que se vayan a desgastar nunca. Ellos creen que siempre van a mantener la misma energía, la misma fuerza, la misma autoridad, la misma situación, mas no saben que la gente que viene atrás, la gente joven, está desplazando a las generaciones de hombres adultos, y ellos van a tomar posesión, y tiene que ser de que dejar espacio a la gente joven. Mire lo que dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuán equivocados están los de Filipenses capítulo 3? Lo vamos a ver nuevamente, solo escuche el verso. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ponga atención, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, el grupo que va a ser transformado es el grupo, recuerde que la iglesia va a subir a un lugar donde va a ser evaluada ante el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo, la palabra tribunal en el griego es la palabra bema o la palabra bimá. Toda la iglesia sube a un tribunal, al tribunal de Cristo. Y estando frente al tribunal de Cristo, se va a evaluar quiénes están. Dios sabe, no somos perfectos, pero Dios conoce la intención de los corazones, el esfuerzo que cada quien hace. Por eso se recuerda que vimos la vez pasada en el capítulo 21, versos 36 de Lucas, velad, dice, estemos atentos que nuestros corazones no se involucren en las cosas terrenas, olvidándonos de lo espiritual, porque tenemos que estar preparados para estar de pie delante de Él cuando Cristo venga en su parucía, o sea, cuando Él venga. Y dice 1 Juan 2:28, si no nos ponemos nosotros delante del Señor con carácter irreprensibles, que Él sabe quiénes son los irreprensibles y quiénes no, huiremos de Él avergonzados. O sea, estamos, como quien dice, vacunándonos con el propósito de que no nos pase lo que le puede pasar a mucha gente que tiene en poco el evangelio. El que solo se alimenta de las cosas terrenas y se olvida que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra de la Escritura vive el hombre, vive eternamente en el mundo espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros, como nos leímos allá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 1, 2 y 3. Mire cómo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, ¿quiénes serán los transformados? Los que pasen a la presencia de Dios, pero los que no sean hallados, la palabra, tal vez la palabra que yo he estado pensando es una palabra que, porque cuando todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios cuando hemos caído en Cristo, pero yo estaba viendo una palabra que me llamó la atención, digamos, los no consagrados. O
sea, los no consagrados son aquellos que no toman en cuenta que la Escritura es la única manera, la única forma que el cristiano tiene de incorporarse al reino de los cielos. Vamos a ver eso adelantito si nos da tiempo. Dice, mire pues, voy a regresar, vimos 1 Corintios 15, 50 y 51. Ahora vamos a ver otra vez el verso de Filipenses 3. Dice, porque 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire pues, hermano, yo quiero recalcarle esto. Cuando uno no se plega a la Escritura, se constituye en enemigo de la cruz de Cristo, sin darse cuenta muchas veces. Cuando nosotros le damos más espacio a las cosas que no benefician espiritualmente, cuando le damos más tiempo a las cosas que no benefician espiritualmente, nos convertimos en detractores, nos convertimos en aquellos que se resisten a lo que Dios establece, aquellos que son rebeldes sin darse cuenta. Hay una rebelión pasiva y una rebelión activa. La rebelión pasiva es aquel que no hace nada. Que deja que todo pase, deja que todo suceda, no hace nada. Y la activa es el que se manifiesta con rebelión, o sea, teniendo en poco lo que escucha. Mire pues, dice el verso 19, el fin de los cuales, o sea, de esos enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, o sea, todo lo que no es de Dios va a avergonzarnos. Primera de Juan 2:28. Lo que vimos en Lucas capítulo 21, verso 36. Velemos para ser hallados delante de Él aptos, ser hallados delante de Él consagrados, o sea, dedicados a las cosas. No estoy hablando de los extremos, hermano. Estoy hablando de gente que toma la Escritura como un camino, como una verdad para un estilo de vida. Sigamos leyendo. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, tenemos dos ciudadanías. La ciudadanía terrena, en la cual tenemos obligaciones y derechos, en la cual tenemos que participar para el bien común, haciendo exactamente lo que las leyes del país establecen, sin transgredirlas, sin alterarlas, porque si las transgredimos tenemos juzgadores, tenemos encargados del ejercicio de la ley para detenernos en nuestras acciones que alteran la paz social. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerde que allá arriba, los que tienen por Dios el vientre, los que tienen una gloria vergonzosa por su conducta, estos son enemigos de la cruz de Cristo. A veces podemos de alguna manera nosotros convertirnos, cuando hablamos de la palabra enemigo, encontramos que es demasiado dura y es fuerte, pero le vuelvo a repetir, hay una forma de ser enemigo, una forma pasiva de ser enemigo. Yo no hago nada, oigo la palabra y dejo que pase, no la tomo en cuenta, escuché, participé, me senté, oí, pero no incide la palabra, ni me interesa escudriñar, ni me interesa que afecte mi vida. Es una acción pasiva. El pasivo también se comporta activo, porque cuando este pasivo, que no hace nada para que la palabra le moldee su alma, le moldee su hombre interior, que no hace nada para que la malicia y la inmundicia propia del hombre salga de él, este hombre tiene un problema grave, porque este hombre está alejado del camino de Dios. Y cuando vive, cuando actúa, cuando se comporta, se convierte en un detractor activo de la palabra. Entonces, cuando dicen que su Dios es el vientre, quiere decir que todas las circunstancias humanas son de más peso que las circunstancias de orden espiritual. Quiero que miremos en Santiago, unos versos que están en Santiago. Santiago está después de
de Hebreos. Mire, me llama la atención. Quiero que ponga atención porque mire usted, Santiago capítulo 1, mire el poder de la escritura. O sea, el poder de la instrucción, el poder de lo escrito. Tenemos que escuchar, hermanos, y estar atentos a lo que oímos. O sea, no lo tengamos en poco, porque entonces estamos nosotros en la línea de los 3:17 y 3:18 de Filipenses. Estamos dejando que nos gobiernen las cosas que perecen, y estamos dejando detenidas las cosas que a vida eterna permanecen. Mire lo que dice aquí en el verso 17 del capítulo 1 de Santiago. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad, escuche, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su criatura. O sea, en el verso 21, siempre el capítulo 1 de Santiago dice: por lo cual, desechando una acción voluntaria, por lo cual, cuando nos ponemos nosotros damos espacio a la palabra, lo que estamos hablando hoy, denle espacio a la palabra, entonces usted automáticamente, perdón por el término porque no es teológico, pero usted por su propio peso, pues vaya, obvia la palabra automático, por su propio peso usted empieza a desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Usted recibe con mansedumbre la palabra implantada, porque la palabra implantada es tan poderosa que le puede salvar el alma. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Mire pues, 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a ver. Mire pues, verso 18. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Qué interesante, hermano. O sea, estamos en línea con Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 2:12. Fuimos nosotros levantados del sepulcro. Fuimos levantados de la muerte. Nosotros somos aquellos del capítulo 5 de Juan, donde dice: y los muertos oirán la voz del Hijo y tendrán vida. Eso somos nosotros. Hoy tenemos vida espiritual y nuestro alimento es todo lo que es la palabra de Dios. Mire cómo sigue diciendo aquí: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. O sea, nosotros en nuestra herencia, en nuestro código genético de 4 generaciones para atrás o de más generaciones para atrás, traemos una carga de orden genético de resistirnos muchas veces al Señor. O sea, una resistencia pasiva o una resistencia activa. O de tornarnos muchas veces incorporando a nuestro quehacer una conducta religiosa. O sea, de conductas, de comportamientos, de participaciones, pero que no afectan nuestra vida privada. O sea, una cosa, le voy a decir así, una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa y otra cosa en el trabajo. O sea, hay una dicotomía, se dice, ¿verdad? O sea, hay varias formas diferentes de pensar, de actuar, y esto rompe con la triunidad divina. Le voy a decir porque cuando uno actúa en diferentes partes de diferente manera, está rompiendo con la triunidad divina. Por ejemplo, el Padre en su misericordia, lo vamos a leer mejor para que solo quiero terminar de leer aquí. Mire cómo dice: sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, rescatados no con cosas del Dios del vientre, rescatados no con cosas del Dios del vientre, oro o plata o piedras preciosas, rescatados no con el Dios del vientre, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuchó, o sea, fuimos rescatados de una buena manera de vivir, no con cosas corruptibles, no con cosas terrenas, temporales, perecederas.
sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Dice el verso 20, sangre ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y mediante esta sangre creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Vaya, mire ese verso 19, mire ese verso 18, 19, 20 y 21. Ahora, mire el 17. Porque si usted cree en el 18, si usted cree en el verso de 1 de Pedro capítulo 1, versos 17, 18, 19, 20 y 21, entonces el 17 se le aplica a usted, se me aplica a mí. Yo esos versos del 17 al 21 los creo. Yo creo que fuimos rescatados de una manera de vivir, que el Señor me rescató no con cosas perecederas, sino con la sangre de Cristo, la cual estaba preparada antes de la fundación del mundo. Y cuando el Señor resucita, nos absorbe a nosotros. O sea, nos hace ciudadanos de un nuevo reino, de algo que ha existido eternamente, pero que no estaba sobre la tierra. Y entonces nosotros creemos en Dios. Él nos resucitó, Él resucitó y nos resucitó a nosotros. Ahora, esa esperanza está fundamentada en Dios. Yo creo en eso. Entonces el verso 17, tenemos que pensar en esto. Porque el verso 18, el 19, el 20 y el 21 del capítulo 1 de Primera de Pedro es una manifestación, es una evidencia franca de que reconocemos nosotros que el rescate de nuestras vidas viene desde la eternidad. No fue algo que empezó en la cruz del Calvario, eso viene desde la eternidad. Y dice, y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, y si invocáis por Padre a aquel que ha de venir a juzgar a cada uno según sus obras, en este tiempo de la peregrinación, conduzcámonos con temor y con temblor. Mire pues, estábamos hablando de, miremos Primera de Pedro, ahí todo regrese. Solo quiero que escuche estos textos detenidamente, porque en esta triunidad está hablando de que Dios trabaja en el cuerpo del hombre, en el alma del hombre y en el espíritu del hombre. En el cuerpo del hombre trabaja el Padre. El Padre trabaja en el cuerpo del hombre. ¿Ah? Mientras que Cristo trabaja en el alma del hombre y el Espíritu Santo trabaja en el espíritu del hombre, haciendo que el alma se incorpore a los principios espirituales de la palabra y que el cuerpo se sujete en sus bajas pasiones. Mire por qué. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito, ponga atención, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Qué le parece? Se lo vuelvo a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué tremendo, hermano. Nos hizo renacer, nos hizo regresar. Nos trajo aquí. Vaya, mire ese verso 3, qué interesante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estamos hablando de un mundo espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos hicieron renacer. No de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino que de la voluntad de Dios es que hemos renacido. Ahora, mire por qué. Mire el verso 2 de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, o sea, según el conocimiento previo de Dios. Cada uno de los cristianos hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios. Es importante que lo absorbamos, hermano. Hemos sido, según el previo conocimiento de Dios, hemos sido elegidos por Dios Padre en santificación a través del Espíritu Santo para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire qué glorioso esto. Cuando leemos primero el verso 3 y luego subimos al verso 2, como que se torna esto interesante. O sea, somos una extirpe de seres
que Dios en su misericordia bendijo en toda bendición espiritual, y Él en el previo conocimiento que tenía de nosotros, nos está santificando por el Espíritu Santo. En el previo conocimiento nos escoge, nos santifica por el Espíritu Santo, y lo que es más, nos está rociando continuamente con la sangre de Jesucristo. Por eso esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Fíjese que quiero que entienda. Vamos a Filipenses capítulo 3 otra vez. Espero en Dios que estemos explicándonos, porque es importante, hermano. Cristo viene, amén, pero tenemos que saber cómo tenemos que conducirnos a la luz de la Escritura. Usted es un ciudadano del cielo. Usted es reconocido en el libro de la vida. O sea, Dios lo conoció a usted antes de que usted viniera a la tierra. El embrión suyo fue entretejido por Dios en el vientre de su madre. Y antes de que usted naciera, Dios lo tenía en sus propósitos. Dice, la ciudadanía, dice el verso 20, está en los cielos, donde esperamos nosotros al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, o sea, transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria que Cristo tiene. Con este poder Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esta condición que estamos ahí mencionando es lo que hemos estado viendo en segunda de Tesalonicenses. Se recuerda que lo vimos el día lunes. Miremos segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vaya, aquí hablamos de una palabra importante. Hablamos de la palabra episinagoge, quiere decir nuestra reunión con Él. Es importante, hermanos, y vamos a explicarlo detenidamente, probablemente el domingo, porque necesitamos una pizarra, porque nosotros actualmente estamos viviendo un tiempo de gran adversidad, de gran dificultad, de gran confusión. O sea, podemos decir que el escenario mundo, el sistema mundo, el sistema babilónico, están potencializados, están haciendo su mejor manifestación. Israel también está haciendo lo suyo. Esos tres escenarios están funcionando de una manera tremenda, y la tierra está jugando su papel también a todas luces visible dentro de nosotros. Paralelo a eso, la iglesia se está involucrando, participando de una serie de situaciones que van en la línea de Filipenses capítulo 3, 16 y 17. O sea, han hecho del vientre su Dios. O sea, han hecho dioses de las cosas perecederas, olvidados de que las cosas perecederas son de carácter terreno. Y como leíamos en 1 Corintios 15, 50, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. O sea, si no heredan el reino de Dios, tenemos que esperar que Dios nos diga, y Dios lo puede hacer, cómo tenemos que conducirnos. Mire pues lo que dice 2 Tesalonicenses. Dios nos quiere irreprensibles. Por eso vamos a encontrarnos con Él en los aires, dice. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, únicamente se reunirán con Él los consagrados. Los no consagrados tendrán que regresar a la tierra para lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Recuerde usted que ¿quiénes son los consagrados? Buscar la paz con todos y la santidad. Hemos dicho que la palabra santidad quiere decir vivir a la luz de la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Los misericordiosos, lo vimos, los de limpio corazón, los pacificadores, los mansos y humildes. Recuerda que lo vimos en el capítulo 5 de Mateo, cuando vimos del 3 al 11. O sea, hay un grupo de consagrados, pero hay un grupo que no están consagrados. Los no consagrados son aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo, pero que no desarrollan ningún ministerio, o sea, ninguna acción, ninguna función. Están pasivos o están activos en el ámbito de la rebelión. Muy bien. Hermanos, vamos a leer un último texto nada más, y esperamos en Dios que lo que estamos leyendo para usted
sea de un peso espiritual y lo haga meditar. Mire, no hay peor cosa que acomodarse uno a las circunstancias. No hay peor cosa que estar enterado uno de algo y nunca ponerlo en práctica, nunca ponerlo por obra. Debe de ser frustrante, pienso yo, estudiar una profesión, aprender un oficio y nunca llevarlo a cabo. Solo ver que otros llevan a cabo el oficio y uno sabe, pero no lo hace. O tener una profesión a nivel académico, manejar uno el conocimiento, pero nunca ponerlo por obra. Debe ser frustrante esto. Entonces, también debe ser frustrante conocer uno la Escritura y qué pide Dios de mí, misericordioso, manso y humilde, de limpio corazón, pacificador, buscar la paz con todos y la santidad. Yo sé que eso es lo que le agrada a Dios, pero me resisto, ¿verdad? Me resisto porque es más fácil resistirme pensando que el hombre que envejece, el hombre que se va desgastando día con día, es de más peso que el hombre interior que crece porque el Espíritu Santo le da el crecimiento. Fíjense, hermanos, que los que sean hallados irreprensibles, según Lucas 21:36, son dignos. Los de primera de Juan 2:28, que sean hallados delante de Dios irreprensibles, son dignos. Esto de digno quiere decir alguien que se merece algo por su forma de conducirse. Yo le pregunto a usted, ¿será que usted se merece? ¿Será que yo me merezco ser hallado irreprensible por la conducta que tengo? ¿Será que mi descuido de la palabra o el cuidado que le ponga o el ejercicio de la misma porque el Espíritu Santo me impele a hacerlo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi conducta actual? Mire pues, Primera de Pedro capítulo 2. Ahí terminamos. Dice, desechando pues toda malicia. La malicia vimos cómo se desecha. Recuerda que lo vimos en Santiago capítulo 1. Vimos el verso 18 creo y el 21. O sea, es una acción voluntaria. O sea, desechar es una función voluntaria. Yo tengo que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. O sea, una detracción es escuchar la palabra y pensar que porque la escuché ya agrada a Dios. Bueno, sí se agrada a Dios de que usted escucha que oiga la palabra, pero más se agrada cuando usted la escucha y más es reconocido usted por Dios cuando los textos usted los pone a funcionar y se da cuenta que son espíritu y son vida. El que desecha malicia, el que desecha engaño, el que desecha hipocresía, el que desecha envidia y el que deja que las detracciones no funcionen más en su vida, va a comenzar a desear como un niño recién nacido la leche espiritual de la palabra no adulterada, para que por ella crezca para salvación. ¿Cuándo hace uno esto? Si es que ha gustado de la venida del Señor. Hermanos, que Dios en su misericordia los visite con el poder de la palabra y los haga tomar decisiones. Todos decimos que somos ciudadanos de arriba. Todos decimos que cuando Cristo venga vamos a ser... ¿Cuántos se van, hermanos? Cuando Cristo venga, todos nos vamos a ir. Y sí, todos nos vamos a ir, pero a un lugar intermedio, al Bimá, al tribunal, donde los que dan la talla, los que sean hallados irreprensibles, irán a la presencia de Dios, y los que no, vendremos a la tierra a lavar nuestras vestiduras en la gran tribulación. Yo le ruego a usted y le suplico que entre usted a una identidad plena con la palabra y trate usted por todos los medios de que la palabra se convierta en usted un camino, una verdad absoluta y una forma de vida con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga con salud, paz y prosperidad y que el Señor en su misericordia cambie su casa personal para que incida ese cambio en su casa espiritual y encuentre Dios en su familia un pueblo bien dispuesto. Que Dios le guarde abundantemente, que Él acampe alrededor de nosotros y nos defienda por su misericordia. El día de mañana tenemos oración y el día viernes estará compartiendo la palabra hermana Livni Requena. La hermana ya tiene su tema y va a dar un pincelazo a algunas cosas que yo le pedí que hiciera. La somatización de las enfermedades o de las molestias interiores. O sea, si yo estoy almáticamente conflictivo y problemático, lo voy a manifestar en mi conducta, especialmente con las personas que
que rodean en mi familia y también en las personas que están conmigo en el trabajo. Toda la gente se va a ver afectada. Positivamente si yo estoy lleno del Espíritu Santo o negativamente si estoy lleno del hombre que perece. Que Dios le guarde.